definitivamente la conciencia sobre la libertad religiosa hasta que no viene el Tribunal Supremo y desbarata las órdenes que están corriendo. Es muy difícil que el tribunal, de alguna manera, que la gente comprenda, pues por eso es que tenemos esa diferencia de las tres ramas de gobierno. Por eso es lo importante de las tres ramas de gobierno. Así que es importante, y voy a comentarle ahora sobre este caso. Denle en compartir los que están entrando porque cuando una vez comienzo el programa, pues no puedo darle compartir. Denle en compartir y gracias por estar conmigo este ratito. Así que la gente está pendiente a tantas cosas en el día, están pendientes a tanta noticia que está saliendo de los Estados Unidos con el asunto de las elecciones en Puerto Rico. O sea, ha sido un poco turbulento este proceso, pero estas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es sumamente importante que volvemos. Yo les digo a ustedes que la hablen con sus hermanos, que la hablen con su familia, que la hablen con sus pastores, que la hablen en su trabajo. Estas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos van marcando la política pública de los que van a hacer políticas y decisiones en los estados. Acuérdense que lo que dice el Tribunal Supremo, no solamente en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que esta decisión que voy a hablar ahora es una decisión que en el día de ayer la Corte de Estados Unidos le dijo al gobernador de California, Gavin Newsom, que no puede estar imponiendo restricciones de capacidad a las iglesias. Volvemos, cuando no son razonables ni son comparables a otras regiones o a otras, en este caso, a otros servicios que están regidas en tu mismo estado. Por ejemplo, este señor, este es un caso de las iglesias que se llaman, son unas iglesias en California que ellos tienen, le voy a decir porque el nombre es un poquito raro, es la iglesia, las iglesias Harvest Rock Churches. Harvest Rock Churches. Ese nombre es un poco raro, ¿verdad? Esta gente tiene más de 100 iglesias y el problema es que estas personas piden un injunction. ¿Por qué? Porque están dejando, como acá, están dejando las cadenas de supermercados, las cadenas como Walmart, están abriendo todas esas tiendas por departamento, están abriendo los gimnasios, están abriendo, como en Puerto Rico, están abriendo las clínicas de cannabis y de marihuana, pero entonces todas estas personas que van a estos lugares a comprar no tienen restricciones de números, pero entonces para ir a la iglesia querían que solamente pudieran entrar 10 personas. Cuando a los otros eventos de protesta, eventos políticos, no habían restricciones. Mire la doble vara, ese es el problema, la doble vara. Y mire lo que estaba pasando. La firma, esta persona ya estaban, básicamente ya habían ido y le habían dicho que no en un momento dado. Y esta decisión, básicamente, le estaban diciendo el Tribunal Supremo, ellos radicaron un injunction y el Tribunal Supremo lo cogió como un certiorari. Básicamente le estaba diciendo, yo quiero resolver este asunto. Esta gente básicamente no fue a ninguna vista y él le dijo, vete al tribunal inferior, le dijo, vete y revisa lo que nosotros decidimos en el caso contra Cuomo y la libertad religiosa.
Así que básicamente otro injunction preliminar, otro injunction quiere decir que hay otros casos pendientes. Esa gente tiene otra demanda más abajo en el tribunal de distrito, pero ellos entonces le están diciendo, el tribunal le está diciendo, mira, sigue y verifícate al tribunal de, ¿verdad?, anterior, que tú parece que estás utilizando un remedio mucho más oneroso para que las iglesias cumplan que el que tú le estás poniendo o imponiendo a otros grupos o a otras, como diríamos nosotros, a diferentes actividades económicas, a diferentes actividades culturales, a diferentes actividades sociales. Entonces, esta decisión viene el 25, se tomó la decisión, como le dije, de Nueva York, Anducromo, en este caso era la diócesis católica romana de Brooklyn versus Cuomo. Y 2 o 3 días después, entonces, entra este caso. Este caso regularmente volvemos. De alguna manera, el caso fue técnicamente unánime. Esta decisión básicamente fue una orden, no hubo disensiones, o sea, no hubo escritos de disentir. Lo que se presume es que fue unánime. Es muy interesante que una de las jueces que le tocó este circuito, porque todas estas cosas influyen. ¿Por qué ustedes creen que hay tanta guerra política? ¿Por qué ustedes creen que hay tanta guerra política? ¿Por qué? Porque lo que ocurre, el presidente, la persona que se sienta en esa silla, una de las decisiones más importantes que tiene es nombrar jueces a la Corte Suprema y a todas las cortes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay problemas con derechos fundamentales, como es la libertad religiosa, ahí es que tú sabes cuál es el resultado de apoyar o no apoyar una ideología, una cosmovisión, porque va a seguir. Porque antes de que se nombrara a la jueza Amy Coney Barrett, todas las decisiones que bajaron del Tribunal Supremo, porque llegaron, se quedaron básicamente en nada. ¿Por qué? Porque esas apelaciones, cuando el Tribunal Supremo no se pone de acuerdo y quedan empates, subsisten las decisiones inferiores. Y en la mayoría de los casos de los tribunales, cuando iban en los estados, cuando iban a la parte apelativa, cuando iban al Supremo, obviamente el que iba a apelar era porque las iglesias estaban diciendo, la gente, las organizaciones estaban diciendo que le estaban violando sus derechos constitucionales. Y los jueces decían que no, que había que dejarle mano limpia y mano larga a los estados, a los gobernadores en una pandemia. ¿Y qué pasaba? Cuando iban para arriba a apelar, pues ¿qué decía el de apelaciones? También le daba la razón al juez inferior, que le daba la razón al gobernante. ¿Y qué pasaba cuando esa iglesia o esa persona iba al Tribunal Supremo? Bueno, como estaban con 8 jueces, el tribunal decía que no lo iba a coger, y cuando no lo acogía, en una votaron y se quedó 4-4. 4 dijeron que violentaba la libertad religiosa y 4 no. Pues se quedó y prevaleció el tribunal en la decisión de abajo. Cuando vino Amy Coney Barrett, que fue el otro día, que se sabe que es una mujer con unas convicciones religiosas, unas convicciones de fe, pues ¿qué pasó? Pues el voto de ella fue decisivo para decir, se están violentando los derechos constitucionales y no vamos a esperar a que se acabe todo el caso para decidir que se le están violentando. ¿Por qué? Eso lo que quiere decir es que ellos entienden que
hay 1% de probabilidad más allá de el 51% que es el escrutinio o la manera de, en el derecho civil, tú tienes que, no es por preponderancia de la prueba. ¿Qué es preponderancia de la prueba? Vamos a dar un cursito ahora de derecho, de derecho procesal. Yo sé que a ustedes les gusta, a mis amigos les gusta mucho cuando yo les explico los asuntos legales. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan por ahí demasiadas noticias y demasiados periodistas que ni saben de lo que hablan, como si fueran una autoridad. Pues la preponderancia de la prueba es que más allá es mucho más probable que las cosas ocurran de una manera que de otra. No es como en el derecho penal, que tiene que ser más allá de dudas razonables. No, acá es la preponderancia de la prueba, es 49 a 51%. Hay un 51% que las cosas van a ser de esta manera. Por lo tanto, el Tribunal Supremo dijo, nosotros creemos que lo que está ocurriendo con las órdenes ejecutivas, con las restricciones que están habiendo sobre un derecho constitucional como es la libertad religiosa, se le está yendo la mano a los políticos, a los gobernantes, cuando están restringiendo indiscriminadamente un sector más, de una manera más fuerte, más extensa, más harsh que otras. Está haciendo un trato desigual. Entonces se supone que la igual protección de las leyes en nuestros estados de derecho impere. Así que este señor había sido de California, cada vez tiene más y más órdenes ejecutivas que afectan cada vez más y más la libertad religiosa. Y por eso, en este caso, estas órdenes ejecutivas, básicamente el tribunal ha estado dándole de pan y masa a las órdenes inferiores, a los jueces inferiores y a los gobernantes para decirle, tú tienes que respetar un derecho fundamental como la libertad religiosa. Así que básicamente en los estados donde el derecho constitucional, estados liberales, estados donde tienen la mayoría son poblaciones o estados totalmente controlados por alas liberales, pues no quieren respetar el derecho fundamental a la libertad religiosa, pero sí han sobrepasado y han hecho excepciones muy amplias con otros derechos, como es la libertad de expresión, la libertad de expresarse en las calles, la libertad política. Así que su color del voto han hecho un montón de cosas que te están costando básicamente vidas, ¿verdad? Se están costando, en California han cerrado más de 19,000 pequeños negocios. Eso es una alarma. Más de 19,000 pequeños negocios. Y lo que está tratándose también, otras personas están tratando, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la libertad religiosa está triunfando en el derecho constitucional versus todas estas imposiciones que están haciendo estos gobernantes? Vemos en Nueva York como a la gente se la están llevando a presa por abrir una barra, por abrir un negocio. En Texas se iban a llevar presa a una beautician. O sea, porque no hay un derecho constitucional al comercio. Obviamente, no existe un derecho constitucional a yo tener abierto un negocio, pero sí hay un derecho constitucional al libre ejercicio de la fe, de la religión. Así que en este caso, volvemos. Únicamente las personas que están y han estado observando cómo ha ido transcurriendo todos estos casos se están dando cuenta que la gran diferencia, como le estaba hablando ahorita, ha sido el nombramiento
de una jueza que respeta la libertad religiosa y un gobernante, un presidente que sabía que dentro de sus prioridades estaba la defensa de la libertad religiosa. Por eso es importante cómo nosotros, a quién nosotros ponemos a gobernar. Es importante. Ahora todavía hay recuentos, hay mucha algarabía y mucho, ¿verdad? Pero es que estas son cosas bien importantes. Por eso nosotros tenemos que saber también por lo que estamos orando, porque muchas veces nosotros podemos contraponer los intereses económicos, los intereses sociales, sobre los intereses, en este caso, de la fe, aquellos que su fe sea importante en su vida, que la cosmovisión es algo importante en tu vida, porque si eso no es importante para ti, por eso la mayoría de estos gobernantes, el mismo Cuomo decía que el COVID, ellos fueron los que resolvieron, ellos fueron los que Dios no tenía nada que ver con esto. Esa es su cosmovisión de vida. Él es ateo. Pues va a pensar así, va a tomar decisiones así. O sea, ese es el efecto de tener gobernantes, pues que esa es su cosmovisión. Así que usted escoge. Por eso es que hay que conocer cómo piensa. Por eso después no nos pueden sorprender cuando tomen decisiones como esta, cuando tomen decisiones arbitrarias, como dicen ellos. Mire, hay una decisión, este caso lo lleva el Liberty Counsel, que es un grupo de abogados cristianos o un grupo de abogados no cristianos, sino que defienden la libertad religiosa, y es un grupo, obviamente, que ha hecho muchos casos en el Tribunal Supremo. Pero mire lo que dice, ellos decían, esto está como en la mano que escribe en la pared. Esa expresión me da risa porque es una expresión de la Biblia. Cuando el rey, el hijo de Nabucodonosor, si no mal recuerdo, se puso a coger los vasos sagrados del templo para hacer un festín y salió la mano, ¿se acuerda? En la pared escribiendo, diciendo, tu reino, o sea, están contados tus días y te hemos pesado y ya está falto. Así que básicamente cuando nosotros vemos este tipo ¿verdad? De expresiones, nos da risa, porque ciertamente los días están contados, dicen ellos, donde las legislaturas van a tener ya y tienen ya unas directrices de cómo tú tienes que ejercer estas órdenes ejecutivas. ¿Y por qué? Porque estas son decisiones preliminares que se toman, pero el caso sigue. Pero esto lo que quiere decir es que si los tribunales de abajo, los tribunales a los que apelaron, no aplican lo que ya los jueces han dicho en el Tribunal Supremo, esta gente, los afectados, saben que van a poder apelar y que el tribunal lo más probable es que baje con la decisión completa y lo revoque. Técnicamente están siendo revocadas esas órdenes ejecutivas. Así que en este caso, estas restricciones son inconstitucionales. Y en este caso, la juez Elena Kagan, que es una de las juezas más liberales, déjenme chequear algo aquí, más liberales, aparte de la Sotomayor, que es puertorriqueña, que es una de las mujeres más liberales también, que ha llegado al Tribunal Supremo. Podemos decir que Kagan, esta señora, la nombra Barack Obama. Y Elena Kagan, esto se llevó en el circuito 9. Así que en el circuito 9 se entiende que es uno de los circuitos más liberales también. Y por eso es importante esta decisión. Y esta gente, Harvest Rock Church, también son ministerios. Ellos tienen 162 iglesias en California. O sea, esto no era una iglesita pequeña. Esta gente tenía encerradas 162 iglesias. Así que este tipo de decisión no solamente va a afectar a esas 162, eso va
a beneficiar, obviamente, a todos los estados y a todas las gobernantes que quieran legislar. Ya tienen una guía, ¿verdad?, de cómo está pensando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pues aquí dice que ellos también, el problema era que no solamente estas iglesias, estos líderes, estaban amenazados con decir, tienes que cerrar. Si fuera eso solamente, el problema grande era que estaban siendo amenazados de que les iban a radicar unas multas y que les iban a radicar cargos criminales a los pastores, a los que iban, a los feligreses y a los que trabajaban. Ese es el problema, que por ir a la iglesia estaban exponiéndose estas personas en California a ser encarcelados, a ser multados, no solamente el pastor y el líder, sino los que asistieran a la iglesia. Esa es la gran diferencia de órdenes ejecutivas, la gran diferencia de leyes penales cuando tú estás tratando de ejercer derechos constitucionales. Esto es lo grande de lo que esta pandemia ha llegado. Por eso, yo no sé, porque mientras más se están acercando los días que aparentemente va a haber una vacuna, van a haber antibióticos, van a haber pastillas, las restricciones son más fuertes. Esa es una de las cosas que como que yo no entiendo. Así que de la misma manera que volvemos y decimos, esta es una decisión bien importante. Desde el 2 de septiembre parece que le habían metido una orden de restricción de que no podían. Mire todo lo que ha pasado aquí. Y de alguna manera ellos, las órdenes ejecutivas, cuando fueron apelaciones, no querían. Lo que pasa es que la mayoría de estos lugares, estos estados, acuérdese, cuando tú tienes estados liberales controlados por mucho tiempo, el mismo partido político, mire, los jueces, los fiscales, las divisiones gubernamentales, los jueces apelativos, todos son los sheriffs, los marshals. Todo eso es una ganga. Toda esa gente piensa igual. ¿Y qué? Está fastidiado. ¿Por qué? Porque si no llegas al Supremo, te pasan el rolo. Y eso es el problema. Ese es el problema de la aplicación diferente de las mismas leyes en un estado. Así que en una nación como Estados Unidos. Así que es interesante, ¿verdad? La Corte de Apelaciones, en este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por conducto de esta jueza, porque cada juez del Tribunal Supremo le asignan unos circuitos. Y el circuito, en este caso California, el circuito 9, la Corte de Apelaciones no quiso escuchar la iglesia. No quiso escuchar estas 162 iglesias y entonces pues fueron al Tribunal Supremo y el Supremo acogió su injunction, lo tomó como un certiorari que yo voy a tomar una decisión ahora en este caso son decisiones. Un certiorari es cuando hay un issue dentro de un caso y toman una decisión preliminar, pero básicamente que resuelve un asunto. Un injunction preliminar es hacer o no hacer, ¿verdad? Ellos radicaron un injunction, pero dice el caso que el Tribunal Supremo lo acogió como un certiorari, o sea que está tomando una decisión que va a marcar todo el caso ya, como quien dice, esta decisión está establecida para ese caso. Y en ese sentido, ellos es como un mensaje a los jueces: piensa bien lo que vas a decidir porque yo voy por aquí. Así que de alguna manera le dijeron, mira, le dieron instrucciones al Tribunal de Circuito de Apelaciones de que considera
toma en consideración lo que nos, y lee, vuélvete y reléete lo que nosotros decidimos el otro día en el caso de Roman Catholic, la diócesis católica de Nueva York versus Cuomo. Así que interesante este caso, interesante, acuérdense, en este caso es Cuomo, no, Newsom versus, en este caso, las iglesias. Es que cuando uno lee así, a veces le ponen diferentes nombres que uno no los entiende, pero este es el caso de los Harvest Rock Churches. Uno piensa como el Hard Rock Café, pero no. Harvest Rock Churches, Harvest Rock Churches. Aquí pues termina diciendo que este lockdown estaba prohibiendo, obviamente, han sido unas imposiciones muy fuertes que el tribunal le ha dicho, mira, no, tú tienes que reconsiderar eso. Sabemos que han habido estados que no le han permitido a la gente ni comprar semillas para sembrar plantas en la casa. O sea, se le está yendo la mano en estas. Los gobernantes están cogiendo, abusando del derecho y muchos de los derechos son no delegados. Porque tú no puedes gobernar una nación con órdenes ejecutivas. Son muchos meses ya. Y en este caso, ellos están planteando que el gobernante dice, no, es que si no ponemos estas órdenes así, el sistema va a colapsar, el sistema de salud va a colapsar. Y esta gente le está diciendo, pero ¿cuánto tiempo más vas a necesitar? En este caso le está diciendo, mire, por 9 meses, esas son las alegaciones de la iglesia. Este gobernador ha estado discriminando contra las iglesias y contra los servicios religiosos, mientras por el mismo tiempo ha permitido un rainbow, ha permitido un arco iris. ¿De qué? De actividades y entidades no religiosas que se reúnan en grupos sin límite de números, sin restricciones a las mismas que le quiere imponer a las iglesias y congregados comparables con las que tú le estás imponiendo a la iglesia. O sea, tú has permitido el arcoíris de actividades muy parecidas a las que hace la iglesia y no le has hecho ningún límite. Al revés, tú mismo lo que has estado haciendo es promoviendo que la gente participe en actividades públicas donde la gente se va a reunir y ustedes le están diciendo las alegaciones de la iglesia, ustedes los que han estado haciendo, tu gobernador, lo que tú has estado haciendo es, mira, echándole leña al fuego para que gente que protesta, gente que lo que hace son riots, gente que lo que hacen son los looters, que son los que están, la gente que están haciendo bandidaje en la calle, los que están haciendo las garatas y quemando carros en la calle. O sea, lo que tú tienes aquí, un problema en las calles, una violencia en las calles, entonces tú no tienes ninguna limitación de número y flagrantemente, o sea, no te da vergüenza en la cara decir y promover que la gente participe de eso. Entonces, con las mismas órdenes que tú pones, no te da vergüenza tú mismo promocionar que otros la violen, pero entonces prohíbe que los servicios religiosos, hasta en las mismas casas. Eso es lo que está pasando en California. Este títere, este hombre, este gobernante, que se llama gobernante honorable, está prohibiendo hasta que la gente tenga servicios religiosos en sus casas. Aparte, obviamente, de lo claro del tribunal y de las decisiones sobre libertad religiosa, que son muchísimas. Así que aquí la violación al derecho de la primera enmienda constitucional es clara y patente.
Así que ellos le están diciendo, esta gente, la iglesia de Harvest Church, le está diciendo, tú nos has subyugado estos 9 meses a restricciones nunca antes visto en el derecho constitucional, le están diciendo. Y en este caso, el gobernador sigue imponiendo restricciones draconianas, así le dicen, draconianas para prohibir para prohibir a nosotros el ejercicio de la libertad religiosa. Y usted sabe lo que le están diciendo. Y a cambio, el gobernante, mire qué descarado, el gobernante, el mismo gobernante que quiere imponerle a las iglesias que no se reúnan, es el mismo gobernante que él mismo ha violentado su orden. Mire lo que pasó. Esto lo citan en el caso, pero es que es verdad. Esto estaba por todas las redes sociales y la televisión. Cogieron y enseñaron como exhibit en el tribunal fotos del gobernante sin mascarillas, sin distanciamiento físico y comiendo en un restaurante súper caro. Eso lo publicaron, como quien dice, tú que quieres aplicarnos a nosotros tu propia ley ejecutiva que tú no cumples. O sea, yo me imagino que los jueces le dio vergüenza ajena. Así que él le dice, bueno, al parecer las restricciones de la orden ejecutiva para ti son opcionales y penalty free, o sea, sin penalidad ninguna. Así que eso fue, de alguna manera, aquí lo que implica, ¿no?, esta orden ejecutiva es el carácter criminal con las cuales se le está penalizando a estas personas. Y el tribunal le dijo, en esas casas decían que ni 2 personas se podían reunir a hacer cualquier evento religioso, ni 2 personas. Así que el tribunal le ha dado una pescozada en este caso, al gobernador de California, y esperamos que esto sirva de lección para no solamente cualquier otra evento nacional de pandemia, de emergencia, porque ciertamente el derecho constitucional era muy claro antes de estas decisiones y es penoso, ¿verdad?, que hayamos llegado a esto en Estados Unidos y como se están viendo las cosas. Hay que orar. Vamos a ver, aquí me dice Mariel, me refiero al aumento de la lucha que tendremos. Dice, bueno, hay que seguir orando. Lo bueno es que el derecho es rogado. La mayoría de estas personas, mire todo lo que tomó, tuvieron que llegar al Tribunal Supremo. En Puerto Rico tenemos que reconocer que las órdenes ejecutivas fueron y han ido mejorando muchísimo. Yo mismo veo esa orden ejecutiva y yo la veo ciertamente bien amplia. Bien amplia. Yo pensaba que iba a ser más restrictiva con algunas de las actividades económicas y culturales. Yo creía que iba a ser más restrictiva. Pero ciertamente, científicamente, empíricamente, socialmente, se sabe que los encierros han traído muchos desajustes mentales, emocionales, económicos, y hay que trabajar este asunto de otra manera. Encerrando a la gente, yo opino, no se va a lograr, porque no dicen que tú puedes llevar al caballo a beber agua, pero no lo puedes obligar a beber. Y ciertamente ha pasado bastante tiempo en el cual, si la gente ya no ha entendido, ¿verdad?, de lo que se trata, pues yo creo que se les ha hecho tarde. Así que gracias a todos los que se han estado con nosotros este ratito. Queríamos compartir esa decisión muy, muy importante, y sabemos
que ustedes, ¿verdad? Como les dije, si no se ha suscrito, dele suscribirse y dele a la campanita para que usted reciba comunicación. Cuando nosotros subimos, sabe cuando vamos subiendo nuevo contenido, compártalo con sus amigos y compártalo también. Verifique que a veces uno no se da cuenta que no está ni suscrito. Dele subscribe aquí para que usted tenga, para que sepamos que está apoyando lo que estamos haciendo. Es importante sus oraciones, es importante, nos gusta que nos hagan comentarios, le ayuda al canal y que nos den unas aplicaciones cuando nosotros quiero llegar a 1000, porque cuando uno sobrepasa los 1000, pues le hacen más simple la vida a uno cuando está grabando, y hay muchas aplicaciones que ellos no, YouTube ayuda y le da a uno unos incentivos para que uno pues grabe más fácil y comparta con ustedes la información. Quiero compartirles algo para que ustedes vean otra cosita aquí. Y una de las cosas que quiero que ustedes sepan es, déjame ver si lo tengo por aquí, share, déjame ver si puedo compartir algo con ustedes. El blog, aquí, share. Este es el blog, este es a la Alianza de Juristas Cristianos. Aquí dice, somos esenciales. Quiero que vean que aquí, en esta sección, nosotros tenemos la orden ejecutiva que nosotros le enviamos el 28 de mayo a la gobernadora, donde le pedíamos que declarara como esencial el culto religioso. Ciertamente han trabajado bastante, que al día de hoy gozamos de que eso sea así. Y también debajo de ese área de somos esenciales, estoy recibiendo información de un proyecto que estoy trabajando, Libertad Religiosa, Libres en la Unidad y Autonomía de la Iglesia. Tenemos que esas iglesias que son las iglesias pequeñas, que no están en concilios, las iglesias que están crecientes, los ministerios que trabajan, obviamente, que no son iglesias, pero específicamente las iglesias que no están asociadas, vinculadas a ningún grupo que les represente, como en materias como las que estamos hablando ahora. Quiero hablar con ustedes, por eso quiero que me pongan aquí su nombre, su apellido, su email, su teléfono y su dirección postal, y aquí firmen, porque la firma es lo que hace que usted me envíe a mí esa información, porque estoy haciendo un listado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Aquí usted llena eso y también aquí contáctanos. Esto es si nos quiere hacer, ¿verdad?, alguna pregunta o quiere saber un poco más de la dirección postal, el email, aquí está, ¿verdad? Aquí, si tiene la pregunta, el mensaje, enviar. Nombre, dirección, email, mensaje y enviar. Si quiere saber información de nosotros, está aquí en contacto. Contáctanos. Aquí es para suscribirse, para que usted pueda recibir cuando le enviemos los listados, que estamos trabajando con eso. Necesito un ayudante, aquella persona que quiera ayudarme a trabajar con todo lo que usted sabe que yo hago aquí. Necesito ayuda. Donación y los libros. Todos estos libros usted los puede adquirir, que Alianza de Juristas Cristianos los tiene, y con eso seguimos también ayudando los trabajos de la alianza. Aquí ponemos cosas que nosotros hacemos en la comunidad con otros grupos de abogados cristianos, con la pastoral, viajes que hemos hecho como la República Dominicana, trabajos que hacemos en FEMA, que hemos hecho en FEMA, y así por el estilo. El equipo, doctora Berrío, licenciada Sellé, parte del equipo. Así que
yo quiero que usted sepa que le estoy enseñando esto y espero que lo estén viendo. Libertad religiosa, libres en la unidad y autonomía de la iglesia. Necesito que se comuniquen aquellos pastores, aquellos líderes que de alguna manera entienden que quieren que estemos en contacto. Me están escribiendo aquí. A veces yo no veo las notitas que me escriben. Las veo después, no sé por qué, no sale a la misma vez. Sofía, gloria a Dios que todo se quedó igual, sí son buenas noticias. Estoy aquí viendo las notitas que me han dejado. Así será, poco a poco el canal subirá con la ayuda de Dios. Mariel, amén. Me refiero al aumento, ok. Jocelyn, Dios te bendiga. Saludos, licenciada, es la pastora Josie. Gracias por mantenernos informados. El pueblo cristiano es prudente. Gloria a Dios. Claro que sí. Si fuese una república, Orlando. Bueno, gracias por que estén ahí, todos ustedes este ratito conmigo. Yo a veces quiero hacerlo más cortito, pero son muchos detalles y aprovecho y le doy una clasecita de derecho para que comprendan cuando usamos unas expresiones, cuando ustedes escuchan unas noticias, entiendan el contexto de cómo le están explicando las cosas, pero ciertamente queremos seguir trabajando con líderes, con pastores, con iglesias que necesiten educarse y necesiten una voz, una representación en materia. Trabajamos con los derechos constitucionales y estamos educando. ¿Por qué? Porque no vamos a estar toda la vida. Tenemos que seguir preparando gente que quiera seguir hablando, defendiendo y viviendo su fe. Así que tenemos que irnos puliendo cuando nosotros vemos información para seguir propagando. ¿Para qué? Para que usted sepa qué decisiones tomar cuando se enfrente con esto. Así que nosotros muchas veces tenemos que decirles, ustedes han visto todo lo que hemos hablado con el de bases de fe, todas las expresiones públicas, la presión pública que se le hizo con datos, con información para que ellos supieran qué tenían que hacer. ¿Por qué? Los aparatos gubernamentales son demasiado grandes, eso es muy grande. Y los medios de comunicación como estos, como Facebook, como YouTube, como todo esto, nos da la oportunidad de llegar directamente a esta gente y al oído de ellos. Así que cuando ustedes comparten, cuando ustedes hablan de esto, cuando ustedes comentan en otras páginas, pues se pone patente y la gente comienza a hablar, preguntar y a inquirir sobre esto. Así que estoy tratando de que gente, pastores, líderes, ministerios que quieran trabajar directamente con Unidos Somos Libres. El punto es ese. Hay demasiadas organizaciones, supuestamente líderes conciliares representados en lugares, pero las iglesias más pequeñas, las iglesias más independientes, nunca están representadas, nunca conocen el riesgo que tienen ante sí. Saben que las cosas están, ¿verdad?, complicadas, pero lo hago porque quiero trabajar directamente con un grupo de gente que quiera. Y hemos estado hablando con el director de bases de fe y una de las críticas que yo le he dicho es que él no tiene toda la representación de la feligresía ante sí cuando tiene líderes hablándole a él y dándole recomendaciones que le van a afectar a un montón de personas, a su libertad religiosa, que no están representados. Así que sí, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir con usted. Dios le bendiga, Brian. Qué bueno que está Brian por ahí. Pues sí, gente jóvenes, creo que Brian es un joven, gente que quiera ser formado, que quiera conocer, defender, aparte de orar, hay que ejercitarse, hay que actuar, hay que entender la cosmovisión. Muchos de los problemas que yo veo es que la gente tiene fe, pero no sabe articular los principios de su fe, y por eso vemos una dicotomía en tanta gente diciendo que es cristiano y el pueblo se lo está llevando el diablo. O sea,
la cultura se la está llevando el diablo donde vivimos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Eso como que no cuadra, que haya tanta gente que diga que es cristiana y en las calles no se refleja eso, en la escuela no se refleja eso, en las instituciones no se refleja eso. Así que hay un asunto, hay un gap que salvar. Así que una de las cosas que yo veo también, la mayoría de la gente, cuando se le confronta con información, como hemos hablado, información que incide en los líderes, en los políticos, en la cultura, la gente que dice que es cristiana se afecta, la gente se enfogona, la gente me saca de su reino. ¿Por qué? Bueno, cuando le tocó a sus políticos se enfogonan, cuando se afectan el color del partido que ellos entienden que apoyan, se enfogonan. Mire, el sol sale por la mañana y se pone por la tarde. O sea, hay unas realidades. Usted tenemos que confrontar la cosmovisión bíblica, cómo piensa Dios de unos temas, no es cómo piensa usted, es cómo piensa Dios. Y vemos esa dicotomía. Así que denle compartir. Gracias por estar aquí. Ya va una hora, así que gracias por esta oportunidad y esperamos verle prontamente. Dios le bendiga más. Así que Brian, gracias por estar con nosotros este ratito también. Así que los que entraron ahora, yo sé que los van a seguir viendo más tarde, así que Dios le bendiga más.